Hola de nuevo, continuamos la jornada, esta segunda parte de la jornada con las experiencias de distintas compañeras. En este caso nos va a hablar Nieves Pachón, que nos presentará las experiencias que ella ha tenido en la Biblioteca Nacional Estatal de Berlín y también el trabajo que realizan sus compañeras y cómo toman las decisiones compartidas. Nieves Pachón es compañera de restauradora conservadora por la Escuela de Madrid, a su vez que licenciada en Bellas Artes. Trabajó en el Instituto Ramón y Cajal del CSIC en el rescate de la colección, también en el Archivo de la Marina, tiene una dilatada trayectoria profesional. Luego se fue a probar a otros países, estuvo en Alemania y allí trabajó en instituciones como el Museo del Cine de Potsdam y en estudios privados. Trabajó en la catástrofe del 2009 en el Archivo Histórico de Colonia y en el 2019 regresa a Berlín para incorporarse en el equipo de la Biblioteca Estatal. Allí trabaja con grabados sobre empresa, obras de Asia Oriental, Oriente Próximo y libros también juvenil e infantil que tienen otras características muy distintas a la obra oriental. Pues nada, Nieves, muchas gracias por creer en el proyecto, por compartir las experiencias que tenéis en distintos talleres que siempre nos van a aportar a todos. Y de nuevo agradezco a Paloma Somolinos, que compañera tuya cuando trabajasteis en el Ramón y Cajal, que me haya pasado tu contacto y poder traeros y acercaros a colegas que aquí desconocíamos prácticamente vuestra existencia. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias también. Pues sí, reiterar mi agradecimiento por la ocasión de participar en este seminario. Como estamos pudiendo comprobar, las nuevas tecnologías permiten la ubicuidad de muchos que estamos en otros lugares del mundo. Y a través de esta conferencia me gustaría presentaros el lugar donde trabajo y los adhesivos que se han venido empleando en diferentes proyectos de los últimos años. Para empezar, algunas generalidades acerca de la Biblioteca Estatal de Berlín. Se trata de una biblioteca histórica. Desde el año 1661 es la Biblioteca del Rey de Prusia. Aquí a la derecha, arriba, vemos una antigua fotografía de la sede en la que actualmente sigue la biblioteca, en la que yo trabajo. Es la mayor biblioteca de investigación en Alemania y tiene tras de sí una interesante historia que está marcada por la división de la ciudad en el este y en el oeste. La biblioteca, digamos, antigua era la biblioteca que se situaba en el este de la ciudad, lo que veis a la derecha de la imagen. Por aquí vemos por dónde iba el muro. Y en la parte izquierda está la otra sede de la parte del oeste de la ciudad, que existe todavía. Abajo son las fotografías actuales de la Biblioteca del Oeste. A la derecha, las fotografías actuales de la Biblioteca del Este, que es donde están actualmente los talleres de restauración. Ambas tienen diversas salas de lectura. Aquí vemos fotografías de esta sala de lectura relativamente nueva, se inauguró hace muchos años. La biblioteca ha sufrido diferentes obras de renovación, también estuvo afectada por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, digamos que en la biblioteca del antiguo Este se encuentran los documentos hasta el año 1945 y en la del antiguo Oeste los de a partir de 1945. Ambos edificios son de gran tamaño, de grandes dimensiones, uno de 13 pisos, el otro de 12, con gran superficie en depósitos, hasta 30.000 metros cuadrados de depósitos. Y sí, la biblioteca del antiguo oeste se construyó en los años 70 y actualmente entre una y otra sede se cuentan unos 800 empleados.
En el año 1992 se unen ambas bibliotecas del Este y el Oeste, manteniendo las dos sedes, bajo la tutela de la Fundación de Patrimonio Cultural Prusiano. Ambos talleres ambos talleres de restauración se mantienen en ambas sedes, y en el año 2011 se decide unir ambos talleres y pasarlos a la biblioteca donde me encuentro yo ahora mismo, en la de la parte del antiguo Este. En total somos 12 restauradoras y una jefa de taller. Y esta trayectoria histórica hace que seamos uno de los talleres con más restauradoras de papel de Alemania debido a esta fusión. En nuestro taller recibimos objetos culturales de los diferentes departamentos de las llamadas colecciones especiales, que están aquí escritos: manuscritos, música, mapas, Europa del Este, Oriente, Este asiático, publicaciones periódicas, libro juvenil e infantil y grabados históricos. Para los tratamientos que empleamos en ellos, he listado abajo los adhesivos que principalmente usamos. Eso no quiere decir que puntualmente se empleen otros adhesivos. Estos son, digamos, nuestros predilectos. Para esta presentación me planteé cómo tratar el tema de los adhesivos y decidí que para recopilar la experiencia y la sabiduría de todas mis compañeras, la mayoría de ellas llevan trabajando décadas en la biblioteca, quise plantear la cuestión como un cuestionario, como una encuesta que dividiera la cuestión de los adhesivos en 5 cuestiones principales y en ellas compilar, digamos, esta experiencia y esta sabiduría. Y esto es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, por las que voy a pasar relativamente rápido, puesto que en estas últimas ponencias, en el día de ayer y en el de hoy, se ha profundizado mucho en el tema de los adhesivos, así que sencillamente voy a destacar algunas quizá especialidades de nuestro taller. Este es un poco el esquema que he planteado. Los 5 aspectos en los que he dividido el uso y empleo de los adhesivos, con qué materiales se emplea principalmente, deterioros y usos para los que se emplea, aspectos positivos, aspectos negativos y un tema aparte de la reversibilidad. El engrudo de almidón es, digamos, que el adhesivo que es siempre la primera opción a la que se tiende, que se considera utilizar, como ya hemos visto también otras compañeras en sus ponencias, es la primera elección por sus excelentes propiedades y su uso tradicional. En el taller el tipo de engrudo de almidón que utilizamos principalmente es el Shintofu. Dentro de los éteres de celulosa tenemos los varios tipos de celulosa, que es uno de los primeros adhesivos sintéticos utilizados en restauración ya desde los años 60, por lo cual en toda esta trayectoria temporal se ha venido a comprobar su buen envejecimiento. Y lo utilizamos en el taller, entre otras cosas, para estabilización de materiales de origen vegetal, de hoja de palma o de corteza de abedul, como también hacen en la British Library. Que cuentan también con objetos de este similar origen. Por otro lado está el clucel, la hidroxipropilcelulosa, al cual se prefiere para materiales especialmente sensibles al agua y para consolidaciones de piel muy seca o quebradiza, ya que tiene la capacidad de crear una película barrera en el caso de querer aplicar otro adhesivo por encima posteriormente. Y bueno, como ya se sabe, su poder de adhesivo es muy limitado. Aquí nos metemos en los adhesivos proteínicos. Por un lado, la gelatina, de la que también se ha venido hablando estos días. Sencillamente me centraré en el aspecto que también se acaba de comentar en la ponencia anterior,
El aspecto religioso es importante también a tener en cuenta. En la biblioteca tenemos muchos objetos culturales de contexto islámico y en tal caso sería interesante saber de qué tipo de animal proviene la gelatina para saber si es adecuado su uso o no. La gelatina de tipo A suele provenir del cerdo, presenta un pH más ácido. La gelatina alimentaria es de todas formas siempre de cerdo y en tal caso la tendencia es a evitar gelatinas de este origen. Lo mismo se aplicaría para la cola de conejo. La gelatina de tipo B suele ser de vaca y su pH está más cerca de ser neutro y por eso es adecuada para conservación. Por otro lado, la cola de vejiga de esturión, de la que también se ha hablado en largo y tendido. Sencillamente comentar que es una de las predilectas para consolidar capas pictóricas, especialmente sobre pergamino, por su gran fuerza adhesiva con poca cantidad, por ser uno de los adhesivos de colágeno más flexibles debido a su elastano, a su alta cantidad de elastano, y es muy compatible con la flexibilidad del papel japonés a la hora de hacer, por ejemplo, reintegraciones matéricas con papel en lagunas de piel, en encuadernaciones, por ejemplo. Como último adhesivo proteínico tenemos la cola de conejo, que se utiliza principalmente en la restauración de encuadernaciones cubiertas de cartón o de madera. Y también comentar que en la producción de embalajes nuevos, de cajas de almacenamiento, por ejemplo, para objetos en pergamino, muy sensibles a la humedad relativa, se ha optado por la cola de conejo en lugar de hacer las uniones de las diferentes piezas de la caja con adhesivos sintéticos, por permitir la cola de conejo una mejor fluctuación de la humedad y mantener una mayor estabilidad y evitar crear un microclima dentro del embalaje. De los adhesivos sintéticos que utilizamos muy puntualmente, realmente poco, en tal caso para la preparación de tisúes termoactivables con el adhesivo Lascaux 498HV, para la restauración de papeles transparentes. Y luego comentar también que uno de los aspectos muy interesantes también a la hora de el empleo de adhesivos es la posibilidad de mezclar unos con otros. Ahí abajo he listado algunas de las mezclas predilectas y en concreto comentar la última para la elaboración de tisúes remoestables, mezclando gelatina con clucel en las proporciones ahí indicadas, en una relación de 3:1, de 3 partes de gelatina con una de clucel, se obtiene unos tisúes reumectables con un brillo reducido gracias al clucel, y este es el mismo método que se emplea en la Biblioteca Nacional de Viena como empleado por Christa Hoffmann, y esto lo veremos más adelante en algunos de los ejemplos prácticos que he traído para compartir con vosotros. Los siguientes diapositivas son un intento de mostrar gráficamente lo que he obtenido de las respuestas de mis compañeras en esta encuesta. He querido, digamos, plasmarlo en varios gráficos que, por supuesto, no son las tablas de la ley, sino que según cómo se emplea el adhesivo, el método, si va o no mezclado, puede ser más adecuado para uno u otro material. Pero he querido plantear la pregunta de qué adhesivos se emplean desde 3 puntos de vista. En este gráfico vemos qué adhesivos para qué materiales y bueno, es el planteamiento de las conclusiones extraídas de mi cuestionario e indican las grandes líneas de uso o las tendencias en nuestro taller, pero todo es relativamente movible. El siguiente gráfico ejemplifica qué adhesivos para qué tratamientos son más comunes, los adhesivos que más comúnmente se emplean. Y lo voy a pasar relativamente rápido. En caso de interés por esta
por este trabajo interno de cuestionario empírico, digamos, con mis compañeras. Lo puedo poner a disposición vuestra, por supuesto, para leerlo todo con un poco más de calma, porque lo que quiero es centrarme en los proyectos que se han venido llevando a cabo en el taller. Y el último gráfico pone de manera ilustrativa las propiedades de los adhesivos con las características destacadas por las restauradoras de mi taller y cómo se clasifican los adhesivos en torno a ella. Como ya hemos mencionado, la potenciación de una u otra característica de cada adhesivo depende de varios factores. Aquí he tratado de generalizar, evaluando las experiencias del taller y las características, en especial algunas de ellas, no están aquí valoradas como positivas o negativas, específicamente, sobre todo algunas en concreto como el brillo, la impermeabilización superficial, la fuerza adhesiva o la velocidad de secado, es según lo que queramos conseguir o según lo que se busque, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y ya nos metemos de lleno en los diferentes 5 proyectos que voy a presentar aquí, en los cuales hay algunos de ellos en los que yo he participado más activamente y otros me he informado en profundidad con mis compañeras. En concreto, este primero se trata de la estabilización de manuscritos orientales afectados por corrosión de tintas metaloácidas. Se trató de un gran proyecto de digitalización que se acabó hace unos años de manuscritos orientales, digitalizando unos 300 en un año. Los manuscritos presentaban deterioros muy variados, pero principalmente contaban con muchos de ellos con encuadernaciones muy estrechas, al estilo occidental, es decir, muchas de las encuadernaciones originales no se han conservado. Estas encuadernaciones tan estrechas, como vemos, por ejemplo, aquí abajo a la derecha en esta imagen, afectan sobre todo a la zona del cajo, esa curva, de manera que el cuerpo del libro no abre del todo. Y muchos de ellos tipológicamente cuentan con un recuadro de texto que está enmarcado por varias líneas, entre ellas líneas de color verde con tintas de base de cobre. Y esa es la zona típica por la que se abre el papel afectado por esta corrosión del cobre. Y se decide por un sistema de sustento o fijación mínima con tiras rehumectables, no tendiendo a una restauración completa ni ofreciendo una gran fuerza adhesiva, sino sencillamente aplicando estas tiras rehumectables de la manera que vemos aquí, reactivando el poder adhesivo de, en este caso, la gelatina mezclada con clucel, como decíamos antes, con un sistema de sándwich, con una esponja y papel segante que se humectan con agua destilada. Y al final de la presentación incluyo algo de bibliografía para poder también consultar esta técnica y otras de las que vamos a hablar más adelante. Se decide por la gelatina por su propiedad de envolver a los iones metálicos en caso de corrosión de tintas. Y la mezcla con clucel es, como decíamos, para reducir el brillo. Gelatina al 2,5% y el clucel al 5%. El siguiente proyecto del que voy a hablar es la consolidación de las iluminaciones del libro holandés medieval, libro de horas de la duquesa María von Geldern. Este libro, que hoy en día ya no es un libro, sino que está separado de su encuadernación y se conserva como hojas sueltas, data del año 1415, es un manuscrito altamente decorado con 106 miniaturas y se considera la obra maestra de la iluminación holandesa. Las capas pictóricas, como vemos abajo, están afectadas por tintas pulverulentas, están separadas del soporte en gran parte, sobre todo los colores claros, los colores blancos, y requieren consolidación porque se encuentra en un estado muy frágil. Es un proyecto que lleva
ya en activo durante varios años y bueno, queda todavía mucho por hacer, pues es un trabajo minucioso y lento. Se trabaja bajo un microscopio de gran potencia que ofrece un gran aumento de las imágenes con una cámara integrada Leica que está manejada por un software, como vemos aquí. Se genera una documentación intensiva del trabajo registrando la posición de cada deterioro, haciendo fotos de alta calidad de antes y después de cada pequeña intervención. Requiere gran concentración y normalmente no se trabaja más de 3 días seguidos en este proyecto. 2 compañeras están en estrecha comunicación, siguiendo las mismas líneas de trabajo y alternándose en la consolidación de las capas pictóricas del manuscrito. Se trabaja en una cámara climatizada a 22 grados, a 55% de humedad relativa, ya que el pergamino es muy sensible y cada vez que se termina el día de trabajo se conserva en un embalaje cuyas piezas, como decía antes, están adheridas con cola de conejo para una mejor fluctuación de la humedad. La fijación de las capas pictóricas se realiza con un pincel muy fino, con cola de esturión, aplicando un 0,8% para los pigmentos y un 2% para el pan de oro. Como decíamos, la cola de esturión es muy transparente, flexible, sus propiedades son ideales para el pergamino. Tiene un alto poder adhesivo, ofrece una baja tensión superficial y un excelente envejecimiento. Y previamente, si se aplica también con pincel, un poco de etanol para favorecer la penetración. Después de terminar los tratamientos, el libro se conservará como una colección de hojas sueltas, pues la encuadernación causaría estrés a las hojas y, por supuesto, la conservación preventiva combinada con una manipulación mínima y exposición mínima. El siguiente proyecto se trata de la consolidación y montaje de documentos de la colección de Turfan. Se trata de una colección de fragmentos de documentos de Asia Central, de los siglos IV al XIII, con una amplitud de idiomas, sirio, sánscrito, turco antiguo, chino, mongol, iraní e incluso algunos idiomas que ya no existen, como el llamado tocario. Estos fragmentos de documentos provienen de expediciones alemanas a principios del siglo XX y toman su nombre de una de las ciudades principales donde se dieron lugar los hallazgos, que es Turfan, en la actual China, y da nombre a esta colección. Estos fragmentos se trajeron en su día a Berlín y son de materiales diversos: papel, textil, hoja de palma y corteza de abedul. En su día se montaron, hacia el 1920, se montaron entre placas de vidrio, lo cual ha generado problemas y deterioros posteriores. Los deterioros que presentan son muy variados, desde suciedad superficial, deformes, dobleces, cintas adhesivas. Los documentos están adheridos entre sí o al vidrio. Muchas placas de vidrio están quebradas. Aquí vemos, digamos, un poco el estado inicial de cómo llegan al taller. Y en el proceso de conservación se hace, por supuesto, primero una documentación, un desmontaje de las antiguas placas de vidrio, limpieza mecánica, retirada de antiguas cintas adhesivas, separación de fragmentos pegados entre sí. En ciertos casos, una limpieza acuosa con spray y alisado. Y siguiendo la metodología también de la British Library, estabilizaciones puntuales con metilcelulosa al 2,5 o 5%, según las necesidades, y se efectúa un nuevo montaje también entre placas de vidrio. Aquí lo vemos, que se adhieren con tiras de cartón pegadas al vidrio, que permiten una fluctuación del aire y temperatura, evitando crear un microclima. La fijación de los fragmentos al soporte se hace con pequeños triángulos de papel japonés aplicados con engrudo, lo cual sorprendentemente fija muy bien, digamos, estos documentos al soporte de vidrio. Y después del tratamiento y el montaje,
los documentos pasan a digitalizarse y están puestos a disposición del público en un archivo digital que es llamado Turfan Digital. El siguiente proyecto es la reintegración de lagunas matéricas en pergamino en la Biblia hebrea de Erfurt. Es una Biblia que data del siglo XIV, tiene un gran formato y peso. De los 2 volúmenes originales, uno no sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y sus bombardeos, y el otro presenta graves deterioros por incendios y por el agua que se empleó para extinguirlo. Este proyecto ya se finalizó hace años. Se trataba de 546 hojas en total a restaurar, deformadas, gravemente deformadas y adheridas entre sí. Y bueno, aparte de la documentación, uno de los primeros pasos fue separar y alisar las hojas. Y aquí vemos uno de los procesos que ha salido también en alguna otra de las ponencias, que se trata de calcar sobre mesa de luz las lagunas metálicas y recortarlas de una lámina de poliéster. Con este negativo de la laguna se genera una pieza individual creada con una suspensión de fibras de colágeno por su similitud al pergamino y mezcladas con fibras de papel en la mesa de succión. Esta receta fue adaptada de un químico holandés llamado Wouters y tiene 3 elementos principales. Uno que es el llamado Hyde Pathware, un producto que viene de Inglaterra que tiene en su receta fibras de colágeno. Por otro lado, metilcelulosa como espesante para generar un gel sobre el que flota la suspensión, y agua. Más adelante es una receta compleja con varios pasos muy concretos. Más adelante se añaden fibras celulósicas de eucalipto. Eucalipto por su color marronáceo y evitar que esa pieza encoja debido al colágeno, que tiene esa tendencia a encoger al ser una pieza tan grande. Se decide utilizar fibras de eucalipto también por su flexibilidad y por ser fibras cortas y evitar una dirección de fibras en estas piezas tan grandes. Al final se tiñe esta mezcla con un tinte a base de complejos metálicos. Son tintes no los empleados para teñir papel, sino más bien similares a los que se emplean para el teñido de la piel. Y estas técnicas fueron aprendidas por varias de mis compañeras en su día, con Andrea Patacchi y Andrea Giovannini. Y esta pieza al final del proceso se añade al original con metilcelulosa por ser el mismo adhesivo empleado en la mezcla de fibras empleadas para la pieza de la reintegración. Al final del proceso, la Biblia no se vuelve a reencuadernar, pero se hace un cosido y se presenta al final de la manera que vemos en la última fotografía. El siguiente proyecto es el llamado paper splitting, o la técnica de división del papel en partituras con corrosión de tintas. Y antes de nada empezar diciendo que este proceso, este tratamiento de restauración, hay que entenderlo por un lado en su contexto histórico. Hoy en día prácticamente no se usa. Tiene su inicio histórico en el siglo XIX, en los anticuarios, y era un método para separar gráficos que tanto por su reverso y su anverso tenían ilustraciones, y así pues tenían 2, digamos. En el mundo de la restauración, los comienzos de esta técnica se emplearon con periódicos muy afectados por acidez en un estilo de trabajo en masa. A finales de los años 90, en la Staatsbibliothek, en la Biblioteca Estatal de Berlín, se emplea esta técnica para restaurar partituras manuscritas de Bach que estaban afectadas gravemente por corrosión de tintas muy avanzadas y acidez. Y para ello se forman varias restauradoras del taller en esta técnica con profesionales que la llevan utilizando y empleando mucho tiempo. Como decía antes, en este caso se trata de valorar muy bien el tratamiento, pues es una intervención significativa en la naturaleza del objeto.
y solamente se tendría en consideración para papeles muy ácidos y muy frágiles, con un pH como mínimo de 3, un pH muy ácido. Hace mucho, como decía, que no se ejecuta, pero ahora hay un nuevo proyecto que lleva el nombre de Displaced Persons, de documentos de campo de concentración, del que se ha hecho una selección de documentos con los cuales se va a retomar esta técnica y bueno, va a ser de nuevo actual en el taller. Para este tratamiento se adhieren 2 papeles externos de soporte, se adhieren con gelatina, que se elige por sus buenas propiedades para los tratamientos de acidez y corrosión de tintas. Se mete a la prensa y después se hace la llamada división del papel. Para ello trabajan 2 compañeras juntas que hacen presión por igual, tienen que estar en buena concordancia la una con la otra, y de tal manera se abre el papel, no del todo, sino que abajo se queda todavía una tira, una pequeña tira, para luego, donde siguen unidas las 2 partes, para luego poder cerrar uno con el otro de manera que coincidan exactamente como eran originalmente. Una vez abierto el papel, se hace la reintegración de las lagunas matéricas con pulpa de papel o con papel japonés, con trocitos de papel japonés, y se añade un fino papel central con adhesivo metilcelulosa, más carbonato cálcico añadido a la metilcelulosa para generar la reserva alcalina. Después de este proceso de cierre se aplicarán enzimas para desactivar la adherencia de la gelatina, es decir, afecta solamente a la gelatina de los papeles exteriores de soporte y no afectan a la metilcelulosa central con la que se han hecho las reintegraciones matéricas. Las enzimas se aplican con brocha o más fieltros o por baño y al final del proceso se retiran los papeles de soporte exterior y se meten a la prensa. Aquí en esta última diapositiva he añadido algo de bibliografía que he empleado para la preparación de esta presentación. El material bibliográfico que se propone es documentación de muchas revistas profesionales, sobre todo editadas en Alemania, pero creo que en su prácticamente absoluta mayoría tienen sus artículos tanto en inglés como en alemán, y en caso de interés por algún artículo, por supuesto, podría ponerlo a disposición vuestra haciéndome una petición a mi email que tenéis aquí. Y ya creo que estoy dentro del tiempo, para lo cual he practicado mucho y he tenido que reducir y resumir bastante. Espero no haber hablado con demasiada velocidad. Y bueno, solamente decir que ha sido un placer poder presentaros nuestro trabajo y que no dudéis en contactarme para abrir un debate o para cualquier sugerencia o aclaración. Pues nada, Nieves, muchas gracias. Has estado efectivamente dentro del tiempo, que es algo que os tengo que agradecer a todos, que lo has trabajado mucho, doy fe, y no has hablado atropelladamente, se ha entendido todo lo que querías transmitir. Me alegro. Y bueno, no sé, muy bien lo de haber planteado la encuesta a los compañeros del taller, saber un poco el planteamiento metodológico que ha realizado y luego con los ejemplos prácticos. Destaco algunas cosas como lo de utilizar la metil con la hoja de palma y corteza de abedul, o sea, seleccionar también el adhesivo en función de las fibras que se van a utilizar. Lo de utilizar el Clucel como la película de barrera en las encuadernaciones. Eso era una especie de reto que yo tenía personal de no intentar focalizar adhesivos a objetos concretos, porque si no, no se iba a entender muy bien, no se podía disparar, no quedar claro lo de solo un hilo conductor de los 2 días, que era el adhesivo, pero creo que has explicado muy bien diferentes ejemplos y para qué se utilizan, y en estos 30 minutos muy compactados los flashes de obras y para qué, bueno, pues igual que con Marina tomando notas y con el resto de los ponentes. Quería también destacar que se me olvidó antes con Marina, y lo quiero recuperar aquí porque las dos habéis hablado, fue algo que se trató en la primera jornada,
de la función del agua en las intervenciones, como es valorar la necesidad de trabajar en cámara climatizada, como has comentado tú, y conservar durante el tratamiento también en ese objeto que habéis trabajado con cola animal, ¿no? Con cola de conejo, que también muy novedoso cambiar las colas vinílicas por la cola de conejo, recuperar también esta tradición, no solo la del almidón, sino la de la cola de conejo. Y bueno, pues también lo del valor de la humedad antes y durante el tratamiento de trabajo con los adhesivos. Bueno, tengo también aquí el grafismo que me ha encantado, el planteamiento que he realizado y bueno, pues podría estar también un buen rato diciendo las maravillas de la presentación.